capítulo 6 de este libro, El juego de la vida y cómo jugarlos. Dice, entregar la carga es impresionar al subconsciente. Cuando el hombre llega a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo consiste en encontrar el medio más fácil y rápido que le permite impresionar su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento intelectual de la verdad no da resultados. En cuanto a mí, encuentro que el medio más fácil es el de entregar la carga. Un metafísico explicaba en otros tiempos lo siguiente con referencia a este tema. Lo que da peso dentro de la naturaleza, sea lo que fuere, es la ley de la gravitación. Si pudiéramos transportar una gran masa rocosa a una altura suficiente, más allá del planeta habría dejado de tener peso. Él dijo, venid a mí, vosotros que padecéis y que tenéis problemas, y yo os daré reposo. Y añadió, tomad mi yugo, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Lo leemos de esta forma en el Salmo, que recaiga tu peso sobre el Señor. Numerosos pasajes de la Biblia proclaman que la batalla es la batalla de Dios y en modo alguno la del hombre, y que éste deberá mantenerse siempre tranquilo. Ojo ahí, mantenerse siempre tranquilo y esperar la liberación del Señor. Esto indica con toda claridad que es en el superconsciente, o sea, el Cristo dentro de nosotros, o la energía crística, donde se libra la batalla para que el hombre sea aliviado de sus cargas. Vemos pues que éste viola la ley, llevando su carga, pues esa carga no es más que un pensamiento o un estado adverso, y ese pensamiento, ese estado, encuentra sus verdaderas raíces en el subconsciente. Parece casi imposible llegar a dirigir el subconsciente por la conciencia, es decir, por el razonamiento, pues la razón, el intelecto, se ve muy limitada por sus concepciones y está repleta de dudas y miedo. La actitud científica consiste en colocar la carga sobre el superconsciente, el Cristo en nosotros, donde se convierte la luz, o bien terminar por desvanecerse para regresar a su nada original. Una persona que tenía una urgente necesidad de dinero hizo esta afirmación: yo entrego esta carga a Cristo que está en mí. Y de este modo voy al encuentro de la riqueza. Su carga era un estado de miedo y de pobreza, y aquel que la entrega al Cristo, el superconsciente, inunda el subconsciente y de fe y riqueza, y esto tiene resultado una gran prosperidad. Leemos en las Escrituras: Cristo nos llena de la esperanza de la gloria. Pues bien, presta atención a lo siguiente. En cierta ocasión, alguien ofreció un piano a una de mis alumnas. Ella no disponía de ningún lugar adecuado para instalarlo en su pequeño estudio, a menos que tirase el viejo piano que ya poseía. Se sentía totalmente desconcertada ante la situación, ya que por un lado deseaba conservar el viejo piano al que le había tomado cariño, pero por el otro lado no sabía cómo hacerlo. Estaba realmente muy agitada, pues el piano nuevo se lo iban a entregar casi inmediatamente. Entonces repitió para sí misma: yo entrego esta carta a Cristo en mí y habrá un espacio libre. Apenas en unos momentos más tarde de decirse esto,
Un amigo le preguntó por teléfono si querría alquilarle su piano antiguo. Se lo envió apenas poco antes de que llegara a casa de mi alumna el piano nuevo. En cierta ocasión conocí a una señora que llevaba sobre sí una carga de resentimiento, y esta mujer decía: entrego esta carga de resentimiento a Cristo que está en mí y avanzo llena de amor, placer y felicidad. El Todopoderoso superconsciente inundó el subconsciente de amor, y a partir de entonces toda su vida se vio completamente transformada por ello. Durante años, este resentimiento la había mantenido en un estado de angustia que le tenía aprisionada el alma, o sea, el subconsciente. Repasa esta parte porque es muy importante, ¿ya? Dice, lo que le tenía aprisionada el alma, entre paréntesis dice el subconsciente. El alma, ya, o el subconsciente, como yo te mencioné antes, es la biblioteca de la información que tú tienes, ya, tanto espiritualmente como físicamente, ¿sí? Porque el alma es el que guarda las memorias de estas reencarnaciones físicas, entonces es parte del subconsciente, ¿sí? Sigamos. Estas afirmaciones deben ser repetidas continuamente durante horas, ya sea silenciosamente o en voz alta, con tranquilidad y determinación. Yo lo comparo con el acto de impresionar una placa fotográfica, el que debe impresionarnos con la palabra de la verdad. Es importante esta parte porque la práctica hace al maestro, entonces practícalo, ¿ya? Y practicarlo es aplicar la frase que se te va diciendo, ¿ya? Y sobre todo los que están en esta parte de conciencia espiritual, porque muchos escuchan, voy a hacer este decreto o voy a decir esta frase, pero esto es una práctica constante, no sirve solamente el repetirlo como lorito, sino integrarlo, hacerlo con reflexión, ¿sí? Muy importante eso. Eso es tomar acción, ¿ya? Para que vayas cambiando también la energía de lo que vas viviendo, ¿sí? Porque es importante, como menciona acá, es impresionar al subconsciente. Cuando nosotros impresionamos al subconsciente, él imprime la impresión que le estamos dando, ¿sí? Entonces nosotros somos los que tenemos que sentir esta parte de alivio. Por ejemplo, si estoy entregando una carga, si estás con una deuda y dices, yo entrego esta deuda o este pago pendiente al Cristo que hay en mí, yo tengo que soltar eso y empiezo a sentirme bien porque ya entregué esa carga. Yo no sé cómo, pero sé que eso se va a solucionar, ¿sí? Mi mente es la que no sabe cómo. Mi ser sí sabe, solo que eso tiene que impresionar todo el tiempo a la mente. Entonces, por eso es importante el practicarlo, hasta que tú vayas sintiendo esa energía, ¿sí? Me siento bien porque yo ya entregué esta carga, ya no es mía, para mí ya no es un problema. Yo sé, yo solamente veo la solución, ¿sí? Para que lo vayan integrando. Dice, me he dado cuenta de que después de un cierto tiempo de haber entregado la carga, nuestra visión se aclara. Es importante tener visión clara allí donde solo se debaten las angustias del entendimiento carnal. Las dudas y el miedo no hacen sino envenenar el espíritu y el cuerpo. Entonces la imaginación se desencadena y se provoca de ese modo el desastre y la enfermedad. Gracias a la repetición constante de la afirmación, yo entrego esta carga a Cristo que está en mí y avanzo libremente, la visión se transforma y al mismo tiempo aparece un sentimiento de alivio que tarde o temprano sirve para producir la manifestación del bien, que es la salud, la felicidad, la prosperidad. Una de mis alumnas me preguntó un día la explicación de por qué
La oscuridad es más intensa en el preciso momento en que se hace la luz. En el capítulo precedente, ya he aludido al hecho de que en el momento en que se produce una demostración importante, todo parece que va mal y la conciencia queda como oscurecida por un estado de depresión. Esto significa que las dudas y los miedos ancestrales se despiertan desde el fondo del subconsciente y entonces conviene exterminarlos. Es entonces cuando el hombre debe hacer sonar con fuerzas sus címbalos, como Josué, y dar gracias por haber sido salvado, incluso en el caso de que parezca hallarse rodeado de enemigos, la penuria o la enfermedad. Mi alumna me preguntó todavía, ¿cuánto tiempo nos quedaremos en la oscuridad? Yo le respondí, hasta que se pueda ver en la oscuridad, o bien hasta que entreguemos la carga que nos ha tocado sobrellevar. Para impresionar al subconsciente siempre es esencial tener una fe activa. Muy importante esta parte, tener la fe activa. La fe es la certeza. Ya tu mente es duda, tu mente te va a hacer dudar. La fe es la certeza. Yo ya entregué esta carga. Cuando llegue el miedo, cuando llegue la mente, yo ya entregué esto. Yo tengo la certeza de que esto ya está solucionado para mí. Punto. Que ya está actuando la energía a mi favor. Punto. Y no le doy más ya enfoque o no le doy más energía a esta negatividad que vaya apareciendo, ¿sí? Es muy importante esta parte, ¿ya? Dice, la fe sin obras está muerta, o sea, sin acción. Esto es lo que me esfuerzo por demostrar en estos capítulos que acabo de escribir. Jesucristo dio una prueba de fe activa, ordenando a una muchedumbre a sentarse antes de dar las gracias por los panes y los peces. Voy a dar otro buen ejemplo para demostrar la necesidad de esa fe. De hecho, la fe activa es un punto sobre el cual el hombre pasa para tener acceso a su tierra prometida. Debido a un malentendido, una mujer se separó de su marido, al que amaba mucho. Él rechazó todos los intentos de reconciliación de la mujer y se negó a hablar con ella de ninguna manera. Al conocer la ley espiritual, esta mujer negó la apariencia de esta separación y afirmó: no hay un punto de separación en el entendimiento divino y por consiguiente yo no estoy separada del amor y de la compañía de quien me pertenece por derecho divino. Ponía, ojo ahí, de quien me pertenece por derecho divino, es como lo que usamos en la ley de correspondencia, ¿ya? Todo lo que corresponde a mí por derecho divino que se me sea entregado, ¿sí? Bajo ley de correspondencia, esto es lo mismo, ¿ya? Muy importante esa parte. Dice, ella ponía cada día los cubiertos de su marido en la mesa como demostración irrevocable de una fe activa, imprimiendo así sobre el subconsciente la imagen de su retorno. Transcurrió más de un año y ella continuaba sin cambiar de actitud. Un buen día vio volver a su marido a su lado. El subconsciente está continuamente impresionado por la música, pues la música pertenece a la cuarta dimensión. Libera el alma, hace posible milagros y nos facilita la realización, ¿sí? Esto igual se los he mencionado mucho en las transmisiones en vivo. Ojo con lo que escuchan, ¿sí? Acá lo dice muy claro, ya impresiona esta parte del subconsciente y es muy importante con qué estamos impresionando. Si estás escuchando pura música basura, estás creando pura música, o sea, puras cosas basura en tu vida. Entonces, cuida mucho lo que escuchas, ¿sí? Dice,
Una de mis amigas enciende cada día su aparato de música con este fin. Así se pone en un estado de perfecta armonía y libera su imaginación. Otra persona a la que conozco bien se dedica a bailar al mismo tiempo que hacer sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música y del movimiento dan a sus palabras una fuerza extremada. También es conveniente que el estudiante se acuerde de no despreciar los pequeños acontecimientos cotidianos. Invariablemente, antes de una demostración, las señales de la Tierra se manifiestan. Antes de llegar a las Américas, Cristóbal Colón vio pájaros que llevaban una ramita en su pico, señal inequívoca de que la Tierra se hallaba muy próxima. Pues bien, lo mismo sucede cuando se produce una demostración. Lo que sucede es que con frecuencia el estudiante se equivoca, toma las señales por la demostración misma y luego se siente decepcionado. Por ejemplo, una señora había pronunciado la palabra pidiendo una vajilla. Poco tiempo después, una amiga le dio un plato bastante viejo y desgastado. La señora vino a verme y se lamentó. Yo pedí una vajilla y no recibí más que un plato viejo. Este plato, le dije, no es más que una señal de tierra. Está en camino. Considérelo como la historia de los pájaros y las ramitas de Colón. Y en efecto, poco tiempo después, esta señora recibió la vajilla deseada. Hacer ver de manera continua impresiona al subconsciente. Si parecemos ricos, si creemos estar llenos de éxito en el tiempo requerido, lo cosecharemos. ¿Sí? Es muy importante eso. Sobre todo esta parte que dice, si parecemos ricos, si creemos estar llenos de éxito en el tiempo requerido, lo cosecharemos. Es meterte en el papel, ¿sí? Es meterte en el personaje, eso es lo que quiere decir. Si estás queriendo manifestar riqueza, empieza a meterte en el personaje, cómo actúa una persona con riqueza, cómo piensa una persona con riqueza, ¿sí? ¿Cómo se siente una persona con riqueza? ¿Andaría corriendo de aquí para allá para lograr más dinero? Lo más probable es que no, ¿cierto? Entonces es empezar a ponernos en esa energía, en esa frecuencia. Si estás manifestando salud, ¿sí? Porque estás con algún padecimiento, ¿cómo actuaría una persona que está en una salud perfecta? Haría cosas, se sentiría libre, agradecería su cuerpo, agradecería que se siente bien, el bienestar, ¿sí me explico? Entonces hablaría de lo contrario, se pondría en ese papel o te tendrías que poner en ese papel, si estás, por ejemplo, manifestando salud, de verte saludable, de sentirte saludable, quitarle la energía al padecimiento, ¿ya? Todas las enfermedades pueden ser curadas, pero no todos los enfermos. Esa es una gran frase que me dio un maestro alguna vez y quiere decir que todo depende de la fe de la persona, ¿sí? Si tú tienes fe y te traspasas y mueves tu energía a eso que sí quieres y hablas de lo que sí quieres, sí lo vas a ver manifestado, ¿sí? Y por el contrario lo mismo, ¿ya? Lo que no quieres también lo vas a manifestar si es que te enfocas ahí mismo. Dice, con frecuencia los niños fingen creer, pues bien, si no se convierte en un niño pequeño, no entrará al reino de los cielos. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Y cómo es entrar en esta frecuencia de los niños? Observa a los niños, cómo funcionan los niños. Ellos creen, ¿sí? Ellos no se preocupan de dónde viene la comida, saben que va a haber comida. No se preocupan de estar enfermos, saben que están sanos. ¿Sí? Corren, ríen. Un niño, si tú no le dices, por ejemplo, un niño que tiene algún tema de, algún tipo de condicionamiento, padecimiento físico, si tú no le dices a ese niño que tiene algún tipo de padecimiento, él nunca lo va a desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Es que generalmente, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando tienen algún padecimiento, las mamás le dan toda esa energía al padecimiento y le hacen saber a ese niño que tiene ese padecimiento. El niño cuando no sabe, no lo manifiesta y entra en remisión,
¿sí? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque el niño cree, el niño tiene solamente la fe, el niño disfruta, el niño vive, ¿sí? No tiene el cuestionamiento de la mente humana, no tiene activo ese ego, ¿sí? El gran oponente a tu verdad, ¿ya? Entonces, es muy importante esta parte. El reino de los cielos será de aquel que actúe como niño, decía la Gran Escritura. Entonces, conviértete en un niño, en la felicidad, en estar bien, en sentirte bien, en reírte, en jugar, en bailar, en cantar, en soñar, en imaginar, en creer. Imagina, visualiza lo que sí quieres ver. Es muy importante esta parte. Conocí en cierta ocasión a una mujer joven y pobre que no lo aparentaba. Se ganaba la vida trabajando en la casa de unos amigos ricos y cobraba por ello un sueldo más bien modesto. Ellos le hablaban sin cesar de los muchos gastos que tenían y le aconsejaban ahorrar. Sin embargo, ella no se preocupaba de ahorrar y gastaba todo su dinero en compras. Una vez un sombrero, otra un regalo, y de ese modo se sumergía en su propio mundo lleno de encanto. Sus pensamientos siempre estaban fijos en bonitas prendas y en bonitas prendas de vestir, en hermosos objetos, pero jamás sentía envidia por los demás, ¿sí? Enfocaba su mente en lo que sí quería y sin envidia, sino con las ganas ya de sentir que esos objetos eran para ella, ¿sí? Vivía inmersa en un mundo maravilloso y solitario, en el que las riquezas le parecían reales. No tardó mucho en casarse con un hombre muy rico y todas las bellas cosas con las que había soñado terminaron por materializarse. Yo no sé si su marido fue elegido por la selección divina, pero lo cierto es que la riqueza debió de manifestarse fuertemente en su vida como resultado de su propia imaginación, que solo se centraba en la riqueza, ¿sí? Por eso hace la mención acá. Yo no sé si ese era el designio de esa mujer, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que era tanta su ansia de riqueza, ¿ya? Que lo materializa de esa forma, a través de otra persona. Entonces, ojo que esa parte es muy importante. La riqueza no solamente llega en forma de dinerito, ¿sí? Llega de múltiples formas. Dice, no hay paz ni felicidad para el hombre que no aparta todo el miedo de su subconsciente. El miedo es la energía mal dirigida que debe cambiarse y transformarse en fe. Jesucristo dijo, ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Todo es posible para aquel que cree. Alguna vez, otra de mis alumnas me preguntó, ¿cómo puedo librarme del miedo? Yo le respondí, enfrentándose a lo que le asusta, ¿sí? Eso quiere decir la ley de no resistencia de la que hablábamos en el capítulo pasado. No puedes resistir lo que te asusta, no puedes resistir el miedo. Tienes que enfrentarlo, ¿sí? La ferocidad del león se basa en vuestro miedo. Enfrentémonos al león y desaparecerá. Intentemos escapar de él y nos seguirá. Lo que resiste persiste. Ya enseñé en los capítulos anteriores cómo el león de la pobreza desaparece en cuanto el individuo gastaba sin miedo alguno. Ojo ahí, sin miedo alguno, probando así que Dios era su riqueza y esta abundancia era por lo tanto infalible. Numerosos alumnos míos se vieron liberados de las garras de la pobreza y están ahora en la opulencia, gracias a que habían perdido todo el miedo a gastar. El subconsciente queda muy impresionado, pero esta verdad de Dios, que es a la vez la dádiva y el donante, en consecuencia, si nosotros estamos unidos a Dios, quiere decir que estamos unidos a la dádiva. Que aquí hay una maravillosa información, o sea, afirmación. Doy gracias a Dios el donante, por Dios la dádiva.
Debido a sus pensamientos de separación y de penuria al hombre, ha estado durante mucho tiempo separado del bien y de sus verdaderos recursos, hasta el punto de que hace falta emplear la dinamita para destruir estas falsas ideas del subconsciente. Y la dinamita se presentará bajo la forma de una importante ocasión para vencer. En todos los ejemplos anteriores hemos visto que el individuo se libera a través de la destrucción del miedo. Aquello que escojas hoy será aquello a lo que le servirás, ya sea el miedo o la fe. Quizás vuestro miedo se vea suscitado por la personalidad de otras personas. En este caso, no evitéis a aquellos que teméis. Id hacia ellos tranquilamente y veréis cómo se convierten en las mallas de oro, en los eslabones de vuestro bien. O bien desaparecerán armoniosamente de vuestro camino. Quiere decir que cuando tú enfrentas el miedo, ¿sí? Esto se transforma para tu más alto bien, o cuando ya no tiene que estar, desaparece, ¿sí? Cuando ya se superó el miedo, va a desaparecer, ¿sí? Lo importante es cuando tú enfrentas el miedo, es mantener el estado de paz, de calma. Eso es lo que quiere decir esta frase. Por eso es que dice, ir hacia ellos tranquilamente, enfréntalo en paz, en calma, porque ¿qué es lo que te da la paz? Es la fe, de lo que estamos hablando, ¿ya? Quizás tema usted la enfermedad, los microbios. Aprenda a ser insensible a los riesgos de contagio y se sentirá inmunizado. En efecto, que no se puede contaminar nada a menos que su vibración esté en el mismo plano de los microbios. Y el miedo rebaja al hombre, ojo ahí, el miedo rebaja al hombre al mismo nivel. Sin embargo, que quede bien entendido que el microbio que transmite la enfermedad es producido por el entendimiento mortal, pues todo pensamiento toma forma de algo. Los microbios no existen en el superconsciente. El entendimiento divino son el producto de la vana imaginación del hombre. En un abrir y cerrar de ojos surgirá la liberación del hombre y entonces se dará cuenta de que el mal se ve privado de sus poderes. El mundo material se desvanecerá en la cuarta dimensión y el mundo de las maravillas aparecerá a continuación. Y yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni lágrimas, ni dolores, pues las cosas viejas pasarán. Ojo con esta parte, y este es el final de este capítulo. Las cosas viejas pasarán porque es la transformación que nosotros vamos haciendo a través de entender cómo funciona nuestra mente, ¿cierto? Y nuestro espíritu, nuestra naturaleza humana con nuestra naturaleza espiritual, ¿ya? Quiere decir esto, que la fe, ¿ya? Entrega o conectar con el poder de la fe, con el poder del espíritu, con el poder de la esencia, va por sobre la mente, va por sobre la materia, ¿ya? Entonces el cambio es cambiar los pensamientos, cambiar el enfoque, cambiar la energía hacia aquello que sí quieres, ¿ya? Y que el cambio que tú hagas va a influir sí o sí en los demás, ¿ya? Por eso habla de yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque imagínate los que ya están estudiando esta parte de espiritualidad y de conciencia más profundamente. Si todos hicieran estos cambios en su vida, si todos fueran más conscientes, viviríamos en un mundo totalmente armonioso, en un mundo libre de paz, libre de pobrezas, libre de enfermedades, libre de ataduras, libres de muchas cosas, porque serían libres de mentes. Eso es lo que de una u otra forma todos los libros o el entendimiento de la parte espiritual, lo que traía Jesús, la verdad os hará libre, es entender cómo funciona ya tu mente para que tú vayas creando tu propia verdad, ¿ya? La jaula mental es mente, solamente está pasando en tu mentalidad.
cambia la mentalidad, cambia la frecuencia, cambia la energía, ya a través de la fe, ¿sí? Es conectar con tu poder superior. La superconciencia, ya, o la supraconciencia, como se determina en otros libros, ya, es tu yo superior, es tu ser más elevado también, que te va guiando en conciencia. Entonces es esa guía divina que está conectada al campo unificado del todo, ya, este campo que es inteligencia y que es amor infinito, perfecto. Así somos. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces esta conexión desde la fe, empiezas a manifestar tu perfección, ¿ya? Eso quiere decir, empiezas tú solo a hacer conexión de tu ser espiritual para poder ir transformando tu materia, ¿ya? Lo importante es ir entendiendo, aprendiendo que todo, cómo va funcionando tu mente, cómo se va transformando las cosas a través de las afirmaciones, del seguir, de la imaginación, del visualizar, del hablar, ¿sí? Del tener fe. Yo suelto las cosas, como dice este capítulo. Yo entrego mi carga es ligera, ¿sí? Todos vamos a ir cometiendo errores en la vida, todos, ¿ya? Entonces, entiendo que cometí un error. Ah, mira, padre, yo antes tenía el pensamiento o la creencia de la carencia. Suelto esta carga de mi ser, lo suelto. Empiezo a manifestar la riqueza de la que realmente sí soy creada, la abundancia, ¿ya? La abundancia está en todo. Mira hacia atrás de mí, cuenta los pastos, serían infinitos. El cielo es abundante, la naturaleza es abundante, los pelos de tu cabeza es abundante, todo es abundante, todo es infinito, todo es perfecto. ¿Ya? Entonces, esto eh, repítetelo, practícalo. Estos libros son de enseñanza aplicada, utilízalo a tu favor. ¿Ya? Ponle todo tu talento ahí a practicar, no a creer en mí, no a creer en la enseñanza solamente, sino que a comprobarlo, a comprobar tu fe, a comprobar tu poder, ¿ya? Practícalo, pruébalo y compruébalo. Y me vas contando ahí cuáles son las manifestaciones, cuáles son los milagros que has visto suceder a través de ti, de todos estos talleres de lectura que hemos ido haciendo. Yo sé que hay muchos que van siguiendo estos talleres al pie de la letra y que han ido pudiendo hacer grandes cambios y transformar situaciones en su vida, y también que utilizan mucho la fe. Si tú has visto tu acto de fe en este tiempo manifestarse de una manera rápida, fácil, me comentas, ¿sí? Me comentas. Yo milagros veo todos los días veo milagros, ¿sí? Pero coméntame tú, cuáles son los milagros que tú has visto en ti o en otras cosas que tengan que ver de acuerdo a lo que estás manifestando o lo que estás creando a través de la enseñanza de estos libros y de estos talleres y de toda la enseñanza que va siguiendo constantemente las personas que me siguen, ¿ya? Vayan haciéndome el favor de comentar aquí abajo, me dejan todo lo que hayan vivido, todo lo que hayan entendido. Si tienen dudas, chicos, comenten, compartan también esta información. Ya si tú sabes que hay alguien que le gusta esta parte de la espiritualidad y de la ciencia, que es unido, ya es lo que hablamos acá en metafísica, es espiritualidad y ciencia aplicada, demostrada, ya. Comparte esta información porque es poderosísima, sin interferir. No andes detrás, oye, ¿viste lo que te compartí? Yo caí ahí, yo sé por qué te lo digo, no lo hagas. Solamente comparte a quien pienses tú que le va a servir esta información, ¿ya? Y ayúdame dándole a suscribir, ayúdame dándole a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y así también me ayudas a expandir esta sabiduría que es muy, muy relevante en la vida de los seres humanos, ¿sí? ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza a autoconocerte, cómo funciona todo en este universo, cómo funciona tu ser, cómo funciona tu energía. Esto realmente es el autoconocimiento y empoderamiento del ser.